Buenos días, yo soy Lorena Valle González del Grupo Segundo C de la Ingeniería en Tecnologías de la Información dentro de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos. El día de hoy veremos el tema de vector resultante, basado en la materia de física a cargo del docente Luis Oliver Terrones Morales. Antes de empezar, comenzaremos con ¿qué es un vector resultante? Un vector resultante se obtiene mediante un sistema de vectores. En otras palabras, y para más fácil, se toma en cuenta el punto inicial del primer vector hasta el punto del último vector. Esto mediante el método gráfico del polígono, en donde se toman en cuenta la suma de todos los vectores que se tiene. En este caso aquí hay 4 vectores representados, entonces del punto inicial del primer vector hasta el último, este sería el vector resultante. Y para la comprobación de este vector resultante del método gráfico se utiliza el método analítico, donde ya es más matemático, donde se emplea esta fórmula que seguramente muchos ya conocemos, que es el teorema de Pitágoras, pero se sustituye por los vectores y la suma de los componentes del eje X y del Y. Empezaremos con nuestro ejercicio. En este se pide encontrar la magnitud resultante o vector resultante, como quieran llamarlo, de estas fuerzas concurrentes. Tenemos la fuerza 1 de 40 newtons a 45 grados, a la fuerza 2 de 35 newtons con un ángulo de 60 grados o 300 grados. La fuerza 3 de 40 newtons, que básicamente se puede observar que si esto es 90, este valdría 180, 270 y 360, por lo tanto vale 270 grados. Y por último, la fuerza 4 de 30 newtons, que está a un ángulo de 180 grados. Para empezar, se utiliza, como lo vimos anteriormente, el método gráfico, en donde se va a tomar en cuenta una cierta escala para poder trazar nuestros vectores. En este caso yo empleé que cada centímetro equivale a 5 newtons. Por lo tanto, si en la primera fuerza es de 40 newtons, por lo tanto 5 por 8 son 40 newtons y por lo tanto este vector vale 8 centímetros. Con la fuerza 2, 35 newtons, 5 por 7, 35. La fuerza 3, 40 newtons, por lo tanto 5 por 8, 40 newtons. Y por último, esta, que es la fuerza 4, en donde valdría 180 grados. Entonces este vale 6 centímetros, 30 newtons. Y por lo tanto, este que empezó desde el primer punto hasta el último, este es nuestro vector resultante y midiendo esta parte y tomando la escala, me sale en 9 centímetros. Y esos 9 centímetros se multiplican por 5, que es esta base que emplea 5 newtons, me sale 45 newtons. Ahora, para la comprobación, con el método analítico, se descomponen sus ejes tanto en el X como en la Y. Por lo tanto, la fuerza 1, 40 newtons, 45 grados, entonces en su componente X valdría 28.284 newtons
si hacen esta multiplicación en su computadora, en una calculadora de su computadora o en una calculadora científica con el medio que tengan, pues obtienen este resultado y en su componente y saldría lo mismo, y esto porque está dividido de la cuadrante de los 90 grados. Con la fuerza 2 se toma en cuenta 35 newtons por el coseno de 60 y se obtiene en el componente X 17.5 newtons y en el componente Y menos 30.310 newtons. En la fuerza 3 se tiene 40 newtons multiplicado por 270, se tiene 0 newtons. Y 40 por 270 vale 40 newtons. La fuerza 4 se tiene 30 newtons, se multiplica por 180, es igual a menos 30 newtons. Y 30 newtons por el seno de 180 es igual a 0. Por último, para sumar todas las componentes del eje X y del eje Y, se suman cada uno de los resultados que se obtuvieron de cada eje. 28.284 newtons más 17.5 newtons menos 30 newtons. Y esto equivale a 15.784 newtons, y en el componente Y se suma 28.284 igual a menos 30.310 newtons y más los 40 que están aquí, dando esto como resultado 37.974 newtons. Una vez que se tienen estas sumas, ahora sí se emplea la fórmula que vimos al principio. Fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada de la suma de los componentes del eje X al cuadrado más la suma del componente del eje Y al cuadrado. Por lo tanto, se sustituyen los valores del eje X y nos había dado un resultado de 15.784 más el cuadrado de la suma del componente Y, que es 37.974. Una vez que se tienen sus cuadrados de los números anteriores, se suman y esa suma se saca la raíz, dando como resultado 41.123 newtons. Por lo tanto, es casi un aproximado a lo que se obtuvo en el método gráfico de 45 newtons, pero este es más comprobado que dio 41.123 newtons. Otro aspecto que se debe de tomar en cuenta es el ángulo, aunque casi no lo piden, pero es importante tomarlo en cuenta. Entonces, su fórmula es el ángulo es igual a tangente menos 1 entre la suma del componente Y, o sea, este resultado va a ir arriba y este resultado que se obtuvo va a ir en la parte de abajo. Una vez dividido, da un valor de 2.405, se multiplica por la tangente menos 1 por esto, dando como resultado 67.4 grados. Por último, quiero destacar sobre los vectores y sus aplicaciones en la vida diaria. Estos vectores permiten ubicar direcciones, distancias, recorridos, así como la distancia que se recorre de la casa al trabajo, conseguir direcciones de GPS o cuando se aplica una fuerza en ciertos objetos. En muchas cosas se utiliza, también en ramas de ingeniería, como por ejemplo la aeronáutica.
Y esto ha sido todo.